El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al secretario general personalmente, de manera urgente, intervenir para que esta crisis se vive en México se frene, se prevenga y que se lleve el tema ante la Asamblea General. El organismo advirtió que existen indicios de que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad mediante ataques sistemáticos contra civiles, aunque descartó que exista una política federal deliberada. Señaló la presunta complicidad de funcionarios con grupos criminales. El comité cita que actualmente existen más de 4.500 fosas clandestinas y unos 72,000 restos humanos sin identificar en el país. Y en respuesta, el gobierno de México rechazó tajantemente el informe del Comité de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, calificaron el documento como tendencioso al señalar que omite los avances institucionales logrados desde 2019 y que han sido acreditados por el gobierno de México. Y además dice el gobierno que el reporte se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017. Además, destacó que actualmente no existe una política federal para cometer estos crímenes de manera generalizada y, al contrario, resaltó la reciente implementación de nuevas herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda. Vamos a analizar el significado de este llamado del Comité de las Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas y vamos a conversar con alguien que sabe ampliamente del tema, Santiago Corcuera, expresidente precisamente de este Comité contra Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Santiago, me da mucho gusto saludarte. Bueno, ahí está el llamado del comité, la respuesta dura del gobierno de México. ¿Cómo lo ves, Santiago? Híjole, pues es un momento histórico para el país y yo espero que para bien. Parece que el gobierno no lo está tomando muy bien. Eh, Tachó al informe o a la resolución del comité de tendenciosa, de parcial, de sesgada, de carente de rigor jurídico, de ligera en sus premisas, es decir, una retahíla de vituperios para insultar al comité, por desgracia. Eh, el comité adoptó una resolución que viene desde el 2012, Mario. Esto no es algo que se haya sacado el comité de la manga, ni que lo haya hecho con ligereza, ni con falta de rigor jurídico, ni de manera sesgada, porque desde el año 2012 el comité ha venido revisando la situación de México, luego lo hizo en el 2015, luego en el 2018, luego vino a México en el 2021, emitió un informe en el 2022, compareció México nuevamente ante el comité en el 2023 y el comité, al ver que no mejoraban las cosas, pues ya no le quedó más que aplicar el artículo 34, porque la situación en México, como muy bien lo señala la resolución del comité, no se detiene. Eh, Más allá de la cantidad de papelería que el Estado mexicano le ha presentado al comité, diciendo estos son muchos avances, ya este va este pedazo de papel que es una reforma legal y este va otro pedazo de papel que es un protocolo de la nueva alerta y otro pedazo de papel que dice que se van a fortalecer las fiscalías, puros papeles, pero pocas medidas prácticas y sobre todo pocos resultados en la disminución del ritmo en el que se están cometiendo las desapariciones en México. Entonces, pues por desgracia, el gobierno de México tomó esto, parece que como si fuera un ataque del comité y señala ahí que hay Sí. integrantes con conflicto de interés y quién sabe qué ahí con ataques ad hominem, como se hizo en tiempos de Peña Nieto cuando se atacaba personalmente al relator contra la tortura, o en tiempos de Calderón cuando se descalificaba fuertemente a los hallazgos del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Es una lástima, realmente es lastimoso, es triste que el Estado mexicano, más bien el gobierno del Estado mexicano, adopte esta actitud, pues digamos, tan negativa ante señalamientos tan objetivos, tan cuidadosos del comité. Ya, hay varios párrafos que mencionas. Uno de ellos dice que ahí sí parece un texto o un llamado tendencioso del comité, agravado por conflictos de interés de algunos de sus integrantes. En específico, dice, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano. Ahora, esto Sí. tampoco, bueno, no se sabre exactamente a qué, pero eso, pues, ¿Pero y presentar qué? una queja contra el Estado mexicano lo puede hacer
Perdóname, Santiago. Dijo, ¿y qué? No estoy seguro ni a quién se refiera ni a qué queja se refiera. Estos organismos normalmente están integrados por personas expertas en derechos humanos, Mario. Y la experiencia y el expertise, vamos a decir, en derechos humanos se adquiere estudiando, por ejemplo, en las universidades, y estudiando y trabajando activamente en organizaciones de defensa, promoción y litigio en materia de derechos humanos. Nada más faltaba que una persona, por haber trabajado en una organización no gubernamental que a lo mejor llevó un caso o 2 o 5 en contra del Estado mexicano y de otros estados, no pueda pertenecer a un organismo de este tipo. La regla en Claro, estos organismos es que si un integrante es nacional del estado que se está revisando, ese integrante se tiene que salir de la sesión y no puede participar en las discusiones. A mí me pasó en el 2015, cuando compareció por primera vez México. Yo era integrante de ese comité y no participé en absoluto en las deliberaciones, estudios y decisiones que se adoptaron en relación con la comparecencia de México en esa ocasión. ¿Por qué? Porque yo soy mexicano y se estaba revisando a México y me dijeron, Santiago, salte del salón porque vamos a deliberar o discutir situaciones relacionadas con tu país. Pero nomás faltaba que una persona que pertenezca a una organización no gubernamental no pueda, y que en todo caso hubiera podido haber llevado quejas en contra de México de otros asuntos completamente distintos, no pueda pertenecer claro. a un comité de este tipo o se tuviera que excusar, a menos de que de veras hubiera un conflicto son tan cuidadosos en estos órganos internacionales que estoy seguro que esto es un intento de descalificación que seguramente es infundado, francamente. Oye, otro asunto es que menciona que no se logra acreditar la definición de desaparición forzada en el punto de vista del gobierno mexicano, por supuesto, porque el gobierno mexicano no participa, no tiene una política sistemática, no ordena. Pero cuando tú nos has explicado muchas veces, Santiago, cuando hay participantes de el Estado mexicano, cualquiera que sea su nivel y su representación, hay una participación finalmente del Estado en el tema de desapariciones. Y de verdad que en México, con el nivel de desapariciones que tenemos, que supera los 100,000, 130,000 según los últimos datos, es difícil encontrar un dato en el cual no esté involucrado un policía, ya sea municipal, estatal o federal, Santiago. Mira, no solamente lo que dice el comunicado, sino en la propia resolución del comité, hay un capítulo donde el comité va narrando todos los argumentos que esgrimió el gobierno de México respecto de la apertura del procedimiento. Y entre esas cosas dice el gobierno, o bueno, dice el comité que dijo el gobierno, que objetaban la manera como el comité estaba interpretando la definición de desaparición forzada y particularmente el concepto de aquiescencia de agentes del Estado con agentes no estatales involucrados en la comisión de este crimen. Es decir, la definición, como lo hemos dicho 1000 veces, porque no nada más está contenida en esta convención, sino en otros instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Declaración de 1992 de la ONU sobre desaparición forzada, dice que la desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas a manos de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Y lo que le molesta Sí. al gobierno de México es lo que el gobierno de México considera una mala interpretación del concepto de aquiescencia y que el comité se extralimitó en hacer esa definición y que en realidad aumentó, dice el gobierno, las obligaciones de un país respecto de aquellas que emanan de la convención. Eso Mm. también es falso. El concepto de aquiescencia, tal y como lo definió el comité hace tiempo en una declaración relativa a agentes no estatales, proviene de abundante jurisprudencia y doctrina internacional
sobre aquiescencia y debida diligencia, que son términos que están íntimamente vinculados. Si no se adopta debida diligencia para evitar las violaciones de derechos humanos, puede entenderse que el Estado está otorgando aquiescencia, asentimiento, más allá del contubernio, de la connivencia que pudiera haber entre agentes estatales con agentes no estatales, que es a lo que tú Bien. te estás refiriendo, Mario, como si no Exacto. supiéramos que en México hay connivencia y coparticipación o contubernio de agentes estatales con agentes no estatales. Y por Exactamente. cierto, perdón que Sí. me alargue un poquito, yo sé que el tiempo es oro en la televisión, pero es muy importante decir lo siguiente: para el derecho internacional, respecto de una república federada como México, no le importa nada más lo que hace el gobierno federal, como dice ahí el comunicado. No, para el derecho internacional, un agente del Estado es un agente gubernamental de cualquier sector o nivel.